Nessa próxima programação, a palestra será do Populismo à República, o caso da Argentina. E convidamos ao palco o professor Agustín Echenbarne. Agustín é economista e diretor da Rede Atlas na Argentina. Com a palavra, o senhor Agustín. Buenas tardes. Yo les pido disculpas porque voy a hablar en español. Así es que espero que el portuñol de ustedes sea mejor que mi portugués, porque a mí me costó un poco seguir toda la charla. Antes que nada quiero agradecer la invitación que me han hecho a la Fundación Naumann y al ILE. Para mí es un placer estar aquí y sobre todo es un placer escuchar un evento que es plenamente liberal, cosa que es difícil, por ejemplo, en Argentina. Conseguir 400, 500 personas en una provincia ocurre, pero no es usual. Así es que muchas gracias, es un placer estar aquí. Y le voy a pedir a Luis también que cualquier cosa, que si hay alguna duda, pregunten si no se entiende y Luis nos va a ser de traductor. Así que nos va a ayudar. Bueno, antes que nada quiero empezar con decirles que una charla liberal es bastante sencillo desde un punto en un ambiente liberal. Nosotros generalmente en los grupos liberales somos muy racionalistas, de manera tal que hacer argumentos para defender la libertad resultan relativamente sencillos para todos nosotros. Simplemente basta ver la evolución de los últimos 200 años y vemos cómo nada más que con hacer un análisis de cualquier tipo de inventos, y uno puede decir que si mira simplemente un celular, dice ya está, ya triunfamos. Eso es imposible en el socialismo, ¿verdad? Con lo cual, bastaría mostrar un solo celular y decir, ya ganamos el debate. Y sin embargo, no es así. Podríamos mirar qué pasó con la agricultura. Y podríamos ver que durante muchísimos siglos se decía que era imposible alimentar al mundo. Y estaba la teoría malthusiana. Y la teoría malthusiana se repitió muchas veces a lo largo de los tiempos. Hace poco estaba el Club de Roma. Y ahora están en la ecología, los que hablan del cambio climático. Permanentemente aparece la teoría negativa con respecto a lo que estamos viviendo. Sin embargo, si miramos lo que pasó en los últimos 200 años, basta ver una cosechadora y ver lo que fue el inmenso aumento de la productividad. Es decir, que cualquier análisis que hiciéramos en este aspecto sería realmente muy fácil. Le voy a pedir ahora si me puede poner el gráfico que estuvimos ensayando, a ver si funciona, de Gapminder. ¿Quién conoce a Gapminder? Bueno, a los que no lo conocen, les vamos a hacer un regalo. ¿Está funcionando? Porque realmente es una herramienta extraordinaria desde el punto de vista racional. Nosotros vamos a ver cómo en un solo gráfico, Hans Rosling, que es un economista sueco, en realidad es médico, mejor aún, porque un economista es horrible, pero un médico, y médico sin frontera, es mucho más atractivo. Y Hans Rosling metió 200.000 datos en un solo gráfico. ¿Sí? Y nos permite tener esta maravilla. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Observamos el PBI per cápita, el PIB per cápita, y aquí la expectativa de vida al nacer. En el año 1800 vemos aquí todos los países del mundo. Nadie vivía más de 40 años en promedio. ¿Sí? Es decir, estábamos atrapados en esa trampa de Malthus. Y sin embargo vamos a hacer play. Y vamos a ver que algunos países empezaron a salir. ¿Quién? Las que tenían las ideas de la libertad. Holanda, Inglaterra. De Holanda pasaron a Inglaterra. De Inglaterra pasaron a Estados Unidos. De Estados Unidos a Inglaterra a otros países europeos. Y ahí vemos que empiezan a salir y saltan hacia adelante. Y empiezan a salir de esa trampa de la pobreza. El resto seguían metidos aquí. Frenemos ahora. Hacemos stop. Y vemos qué ocurrió. Bueno, ahí señalé dos países. Uno Brasil, que sigue estando por aquí atrás. Y el otro, Argentina. Y Argentina llegó hasta acá. ¿Qué pasó en Argentina? Sorprendentemente, tal vez por casualidad, pero Argentina adoptó las ideas de la libertad. Y tuvimos un constitucionalista, que es Juan Bautista Alberdi, que en 1853 impuso una constitución totalmente liberal, abierta al mundo, con libre cambio, con todos los ideales que ustedes pueden estar describiendo aquí. El éxito en Argentina fue absurdo, fue impresionante, fue realmente extraordinario, al punto tal que llegamos que solamente 4 países
tenían un PBI más alto que la Argentina. Estábamos en $8.500 per cápita en 1908. Estábamos incluso más alto que Inglaterra o que Estados Unidos, lo cual es sorprendente. Solamente Nueva Zelanda, Suiza, y esto lo dice Hans Rosling, no lo decimos, no es que lo fabriqué en Argentina, digamos, ¿sí? Ahora, lo extraordinario es lo que pasa a partir de allí. Y esto viene al punto básico de nuestra charla, que los seres humanos no somos simplemente racionalistas. Si la idea fuera racionalista, esto hubiera sido inexpugnable. ¿Cómo es posible que los argentinos hayamos abandonado totalmente las ideas de la libertad? ¿Sí? Y veamos cómo sigue la película. Te pido que hagas play. Hagamos de nuevo play, ¿verdad? Iniciamos de nuevo. Bueno, sí, ahí está. Veamos, sigue creciendo el mundo. Eso fue a veces la guerra, ¿no? Pero sigue creciendo. 1930, 40, el 50. Fíjense todos los países cómo empiezan a pasar a Argentina. Muchos países pasan a Argentina. Argentina va cayendo en términos relativos, seguimos mejorando. Pero China, miren lo que pasa con China, se abre en 1979. La velocidad con que crece China en 1979 es extraordinaria. China, no tengo tiempo para detallarlo, este gráfico se los paso luego al que quiera tenerlo. Miren lo que es China. Durante 179 años, desde 1800 hasta 1979, ¿cuánto fue el crecimiento de China? 0, en términos per cápita. 0. Y en ese momento, Estados Unidos era 34 veces más rico per cápita que China. Y ahora en muy poquito tiempo, en apenas 3 décadas, que simplemente se abrió a los capitales explotadores de Estados Unidos y de Europa, China creció mucho más rápido que el mundo y hoy hablamos de tasas de crecimiento chinos, como si fuera un logro fenomenal. Ahora, las tasas de crecimiento chinos son 0. Las tasas de crecimiento capitalistas es lo que vemos en estos últimos 3 décadas en Estados Unidos. Todo esto es fantástico, ¿no? Todo esto es fácil de mostrar, racionalmente lo hacemos. ¿Ganamos la batalla? No. Veamos qué ocurrió. Sigamos, ahora volvemos a la presentación. Lo cierto es que lo que triunfó en Argentina durante 8 décadas es el populismo. Y por lo tanto uno puede mantenerse en el análisis racional y seguir mirando qué es lo que hemos hecho bien los liberales, mostrar todos los números, todos los datos y pensar que así íbamos a ganar. Pero la verdad es que seguíamos perdiendo. De forma tal que en los últimos tiempos yo me dediqué a mirar un poco, a hacer lo que dice Sun Tzu. Conoce a tu enemigo. ¿Quién es el enemigo de la libertad, de la república? Es el populismo, en sus distintas formas. Populismo de derecha, populismo de izquierda. Puede ser Mussolini, puede ser Hitler, puede ser Perón. O tal vez Donald Trump, ¿no? O Sanders. Entonces, si miramos al enemigo, digamos, si miramos al populismo, lo primero que tenemos que ver es que no son improvisados. Realmente tiene una cantidad de autores fantásticos, muy importantes, saben mucho, han estudiado perfectamente cómo procesa el cerebro humano, han estudiado tienen los lingüistas mejores, han estudiado con los filósofos, con Wittgenstein, pero toda la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, ¿no? Podemos ver a Barthes, Foucault, Althusser. Todos estos filósofos realmente han ido muy profundo a entender el ser humano. Se basan mucho en análisis de Freud, de Lacan. Por supuesto, no lo van a decir, pero tienen a Goebbels, a Carl Schmitt. Realmente tienen muchos filósofos que han entendido cómo funcionan los procesos humanos. Y creo que nosotros tal vez tendríamos allí algo interesante para empezar a mirar. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué hacen los populistas? Toman un pueblo y de ese pueblo sacan un pedazo. A ese pedazo le pueden poner un nombre, pueden ser los judíos, típicamente en Argentina es la oligarquía. Y luego simplemente cargan todo el odio posible contra ellos. Y el líder es el que habla en contra del oligarca. El oligarca además siempre está vinculado a los que más dinero tienen y por lo tanto inmediatamente utilizan la envidia. Está vinculado a los que más éxito tienen. Por lo tanto también tenemos el odio al extranjero. En Argentina típicamente somos muy contrarios a Estados Unidos. Estados Unidos es de alguna manera quien nos explota. Buscamos las ideas. ¿Y por qué? Porque mientras tanto el líder lo que hace es
mostrarse cercano al pueblo. Se muestra cercano a la persona más humilde, al que tiene mayores problemas. Entonces resulta que nosotros le mostramos un mundo que triunfa fenomenalmente. Pero el líder simplemente se sienta al lado de una persona que tiene hambre, al lado de un chiquito que tiene desnutrición, y se muestra cercano a ellos. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que nosotros nos manejamos mucho, en general los liberales en el mundo, con el lóbulo frontal, con nuestra racionalidad. Y el mundo es más complejo, el ser humano es más complejo que eso. Utiliza también otra parte del cerebro y, como dice Freud, la libido empieza a generar amor por esa persona que está cerca y que se ocupa de nuestros problemas. Con lo cual se enamora del líder. Cuando se enamora del líder, deja de ver todos sus problemas. Ya no ve si roba, no ve si miente. El líder puede robar, puede mentir, puede hacer cualquier cosa, pero es el nuestro, está con nosotros, está al lado nuestro. Porque no va al tema racional, va directamente ¿a dónde? Básicamente viene aquí. Nosotros los racionalistas miramos las demandas diferenciadas insatisfechas de todas las personas. ¿Cuáles son los problemas que tienen en general? Y tratamos de buscar soluciones generales. Tratamos de ver cómo va disminuyendo la pobreza. Y lo hacemos. La pobreza en el mundo ha bajado 2/3 en los últimos 30 años. A medida que se expande la libertad, la pobreza cae fuertemente. Pero ¿qué hace el líder populista? Mira una sola, una demanda diferenciada específica. Un jubilado, una persona que tiene un problema, y se pone al lado de él y hace empatía, está cerca. Pero esa demanda, y lo explica Laclau, logra que sea vista como perteneciente a toda una clase social. Y ahí recupera a Marx y vuelve a la idea de la lucha de clases. ¿Sí? Y él se pone del lado del pueblo, y nosotros somos el antipueblo, el enemigo. Y para colmo, siempre hablamos racionalmente. ¿Qué les proponemos? El ajuste. Siempre, los liberales siempre proponemos el ajuste, porque antes nuestro vino un populista. ¿Qué hizo el populista? Regaló dinero. ¿Y nosotros qué les proponemos? El ajuste. Pero fíjense que esto va a la racionalidad, pero difícilmente va al corazón. Con lo cual es complicado llegar a ganar. ¿Por qué? Porque resulta que este cerebro es un cerebro moderno. La parte racional es moderna. La parte anterior se desarrolló hace mucho tiempo, pero hace relativamente muy poco, en términos biológicos, es el cerebro límbico, el de las emociones, y el reptilíneo, el cerebro más primitivo que tiene el hombre. Pero resulta que la mayor parte de nuestras decisiones las tomamos allí, en el cerebro límbico y en el cerebro primitivo, donde están radicadas nuestras emociones. Por ejemplo, cuando nos enamoramos. Racionalmente, un liberal hace la cuenta y dice, ¿me voy a casar? No. Pero nos enamoramos y entonces nos casamos y firmamos, ¿verdad? Y las mujeres, los hombres, lo mismo. Si uno lo mira desde el punto de vista de Jeremy Bentham y hacemos el análisis utilitario, y el costo de oportunidad de estar con una sola persona versus a la posibilidad de estar con cada vez personas, mayor cantidad de gente que conocemos, y la persona que nosotros amamos encima va creciendo de edad y tenemos cada vez personas más jóvenes alrededor, nuestro costo de oportunidad aumenta, y sin embargo, nosotros no hacemos ese análisis solamente racional, sino que ponemos otros elementos en juego y empezamos a entender cómo funciona el amor. Eso a veces a los liberales nos cuesta comprender, me parece a mí, ¿no? Digo esto para entender un poco qué pasó luego en Argentina. Los 14 años del populismo de Cristina, racionalmente, espantosos. Lo que han logrado los 14 años del populismo es una destrucción fenomenal. ¿Pero eso es lo que vio la gente? No. Eso es lo que podemos explicar nosotros. Podemos decir que con el mejor contexto histórico, con los precios de nuestras exportaciones altísimos, las tasas de interés muy bajas, hablamos como economistas y decimos, ha sido un desastre lo que hemos hecho con ese dinero. Las instituciones, caímos 99 posiciones en 20 años. El nivel institucional de la Argentina se destruyó. El gasto público también subió del 28 al 50% del PBI. A nosotros nos parece horrible. Sin embargo, la gente, cuando ve el gasto público, ve todas cosas buenas. Entonces nosotros les decimos que es malo, pero para ellos es bueno. Nos han dado plata, nos han dado jubilaciones, nos han dado la bolsa de familia, ¿no? Nos van dando cosas.
Por lo tanto, nosotros les podemos explicar racionalmente que esto nos lleva a un desajuste. Vimos también un deterioro en los servicios, pero eso es analizando el capital que estaba metido adentro. Y es difícil de transmitir. Y luego vemos las cosas de los economistas. Déficit fiscal muy alto, inflación altísima, y la pobreza subió. Y esto es algo impresionante. Pero ¿qué pasó? Que ellos lo miden desde la crisis anterior. Y la crisis anterior, para ellos, fue producto ¿de quién? De los neoliberales. ¿De quién va a ser el culpable dentro de 10 años de la crisis actual de Brasil? Si hacen el ajuste, ¿el culpable quién va a ser? Los neoliberales que hicieron el ajuste. Y dentro de 10 años van a estar pensando, la recuperación es gracias a quién. Al próximo populista que tengamos dentro de 5 o 6 años. Y él va a recibir la etapa expansiva. Nosotros hacemos el ajuste, los liberales, siempre, y ellos tocan la etapa expansiva. Siempre ganan el premio, y nosotros siempre somos los malos. El enemigo, y ellos son el amigo. Creo que tenemos que empezar a mirar bien esto, en tratar de entender bien estos procesos para ver cuál es la solución. Les aclaro, yo no les voy a dar la solución. Simplemente estoy planteando un problema que tenemos. Argentina cayó del puesto 6º al 61. ¿Sí? Bueno, voy a saltear algunas cosas porque tenemos poco tiempo. Esto es, por si tenían la duda, qué pasó en Brasil. En nuestro índice de calidad institucional sobre casi 200 países, Brasil cayó del puesto 94 al 96. Perdió 2 puestos este último año, pero viene cayendo más o menos fuerte. Pero Argentina está en el puesto 137. Caímos 93 puestos en los últimos 20 años. El deterioro de las instituciones en Argentina es fatal. Por supuesto, nos acercamos hacia el objetivo. El objetivo es Cuba y Venezuela. Entonces, el objetivo en Argentina durante estos 14 años fue permanentemente Cuba y Venezuela. Y hacia allí vamos y rápidamente. Pero de nuevo, todo esto con análisis racional. Gasto público, ya lo hemos visto. Me voy a saltear algunas porque hemos reducido un poco el tiempo. Pero veamos esto. ¿En qué gastaron el dinero? Porque nosotros miramos el gasto público y decimos es un desastre, déficit fiscal, no va a andar la economía, la carga impositiva es enorme. Pero ¿qué es lo que ve la gente? Bueno, básicamente aumentaron los empleados públicos. Subió más de 4 puntos del PBI. Gasto público del 28 al 50%, más o menos en partes iguales. Por un lado, empleados públicos, de 2 millones a 4.400.000. ¿Para hacer qué? Lo mismo, de manera tal que la productividad baja fenomenalmente. Pero eso es visto por un economista. ¿Qué ve la gente? Ve que le han dado un puesto de trabajo y que los sueldos en el Estado son incluso mejores que los sueldos en el sector privado. El Estado avanza, la gente mejora. ¿Sí? Más jubilados. Había mucha gente, 3 millones, que no habían hecho aportes para las jubilaciones. ¿Qué hizo Cristina? Se las regaló. ¿Qué ve el racionalista liberal? Eso es injusto. ¿Qué ve la persona que está en ese lugar? A mi mamá le dieron una jubilación. ¿Quién gana? ¿El debate racional o que a mi mamá le dieron una jubilación? No tenemos ninguna posibilidad de ganar. Nos ganaron ese debate también. Y son 3 millones de personas. Recuerden que Argentina somos 43 millones. Es mucho más chiquito que Brasil. Calculen que somos un quinto. Cada vez que digo algo, nosotros somos un quinto del Brasil. Y tal vez un tercio o algo parecido en términos de PIB per cápita. Luego, subsidios directos a las familias. La bolsa de comida. Si ustedes hacen un análisis de dónde ganó Dilma, donde la bolsa de comida es mayor al 15% de la población. ¿Dónde ganó Cristina? En todos los lugares donde el equivalente argentino de la bolsa de familia es mayor al 15% de la población. Entonces, ¿qué ve el economista? Despilfarro de recursos. ¿Qué ve la gente en la calle? Me regalaron una bolsa de familia. Es decir, nuevamente es un debate muy difícil de ganar. Luego, subsidios a la energía, bueno, y a las empresas. A las empresas es lo más fácil de recortar. Si recortas a las empresas, ahí está todo bien. Pero en la zona del conurbano de Buenos Aires, tenemos subsidios al transporte, a la energía, al gas, a la electricidad. ¿Qué tuvo que hacer Mauricio Macri ahora que ganó? Subir el tarifazo. ¿Quién es el malo de la película? Macri, el neoliberal.
Entonces tenemos una tarea compleja por delante. Si miramos los números, se los voy a resumir, hoy cobran del Estado, reciben del Estado casi 20 millones de personas. Y trabajan en el sector privado formal 8 millones de personas. ¿Quién gana las elecciones? Es difícil, haciendo nuestro discurso, ganar las elecciones. Y tenemos 5,7 millones de personas que se están tratando de cuidar del Estado, porque escuchábamos a la mañana a Salim Matar, me encantó la presentación, que decía la mochila, la carga impositiva. Si la de Brasil es 50, la Argentina es 95. La carga impositiva es fenomenal y por eso la gente trata de escaparse y las empresas, muchos se van para aquí. La presión impositiva en Argentina es la segunda más alta del mundo, después de la isla de Comoros, que es una pequeña isla que está en África. El resto, Argentina tiene los impuestos más altos. Tenemos impuestos más altos que los países nórdicos, que Suecia, que Dinamarca, etc. Tal vez esto sí, en algún momento deberíamos empezar a utilizarlo, porque eso es el daño que causa el Estado a la gente. Pero si hablamos de las cosas positivas que el Estado le da a las personas, ahí va a ser más difícil la batalla cultural. Y ahora te voy a pedir, Luis, si puedes leer esta frase, porque después de 8 décadas de populismo, lo que recibió Mauricio Macri al fin del año pasado es lo que predijo que iba a ocurrir Ayn Rand hace 50 años atrás. Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você, quando você perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. Bien, esto es Argentina. ¿Les parece algo parecido a Brasil? Bueno, esto lo afirmó Ayn Rand, una filósofa americana de origen ruso que visitó a la Argentina en la década del 50 y escuchó los discursos de Perón y Evita. ¿Y qué descubrió? Descubrió algo muy interesante. En los discursos hablaban de justicia social. Entonces, miremos qué es lo que han hecho ellos. Han estudiado el idioma y han logrado cambiar nuestras palabras. Para nosotros, ¿qué es la justicia? Pues muy simple. La justicia es determinar lo que cada uno es suyo, ¿sí? Dar a cada uno lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Para un liberal, nosotros somos dueños de nuestra mente, somos dueños de nuestro cuerpo y por lo tanto somos dueños del fruto de nuestro trabajo. Y esa es la propiedad privada. Si esto es así, si yo produzco algo y me lo sacan, me lo están robando. Pues ellos lograron transformar esta idea de justicia, que venía desde los milenios y milenios de hace muchísimo tiempo. ¿Cómo lo hacen? Agregándole un adjetivo, social. ¿Y qué es la justicia social? Es exactamente lo contrario. Lo que tú tienes no es tuyo, porque en realidad tiene que tener una función social. ¿Por qué? Porque tú eres un individuo que trabaja en la sociedad y además porque estás en un sistema capitalista que privilegia a los burgueses y que de esa manera explotan a los verdaderos dueños de la riqueza, que son los pobres explotados. Por lo tanto, tu dinero no es tuyo. Por lo tanto, te lo puedo sacar con impuestos cada vez más altos y distribuirlo. Y eso es justicia social. Es exactamente lo contrario. Y por lo tanto, Ayn Rand vio algo que decía Evita Perón. Evita decía, donde hay una necesidad, hay un derecho. Entonces los derechos ya no eran la vida, la libertad y la propiedad, sino que era el derecho de los necesitados. Y escribió un libro que se llama La rebelión de Atlas, donde mostraba cómo si cada necesidad genera un derecho, entonces se destruye cualquier concepto de propiedad privada. Y a partir de allí se va deteriorando progresivamente las instituciones hasta llegar a lo que es Argentina de hoy. Ahora, me queda muy poquito tiempo, pero quiero mostrarles qué pasó con Macri. ¿Qué hizo Macri? Macri lo primero que hizo es sacarse a todos los liberales que estaban cerca. ¿Sí? No quería nadie que hable con nuestro idioma. Nadie que demuestre el desastre que era la Argentina desde el punto de vista de los datos.
tenía un asesor, que es Durán Barba, que lo que hacía era mostrar a los distintos candidatos, por ejemplo, a ministro de Economía, y los filmaba. Luego apagaba el volumen y les mostraba a la gente qué es lo que la gente veía. Imagen, no ideas. La gente ve imagen. Si la persona hablaba con ceño fruncido, con los problemas que tenemos, etc., esa imagen no la quería y esa persona era descartada. ¿Quién era el que tenía que hablar bien? El que hablaba con optimismo, el que mostraba los positivos, sea lo que sea, porque estás apagando el volumen. Pero si hablas con sonrisas y mostrás todo lo bueno, esa es la persona que quería que esté cerca de Mauricio Macri. Luego, entonces, ¿qué es lo que hizo? No confrontar. Si la estrategia de ellos era amigo-enemigo, ¿sí? La estrategia del populismo, la estrategia de Macri era no confrontar, el pequeño saldamontes. Luego era conocerse a sus propias virtudes y esperar hasta estar listo. Macri no compitió en el 2011. Era el candidato de la oposición. Sabía que perdía. No compitió. Simplemente esperó. Yo no digo si está bien o está mal. Simplemente estoy mostrando lo que hizo. Y mostró permanentemente que la fortaleza que podía tener era su suavidad. Cristina gritaba permanentemente, los discursos en el balcón, nos retaba, levantaba el dedo todos los días en cadena nacional. Estábamos hartos, totalmente hartos de este personaje que insultaba permanentemente y generaba odio y distancia social. ¿Qué hizo Mauricio Macri? Todo lo contrario. Prácticamente no hacía discursos. Simplemente volvía a entender que el campo de batalla es el cerebro y fundamentalmente la imagen, el cerebro primitivo. Ir directamente a las emociones. Y entonces en todos lados aparecía cerca de la gente el ingeniero racionalista descartado, la persona cercana a la gente, tocar a la gente, darles besos. Permanentemente trató de ir en contra de su propia naturaleza. ¿Qué hizo? Se contrató una gurú budista. Por eso puse las frases budistas. Y empezó a entender lo que era el budismo y cómo acercarse a la gente. Y eso fue lo que hizo. Pero al mismo tiempo, como había tenido 8 años de gestión, mostrar la gestión. Y la gestión tiene algo interesante, porque ahora sí, si tenemos 8 años para mostrar, podemos mostrar cosas específicas que solucionamos. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires teníamos grandes inundaciones. Y Macri, como ingeniero, la solucionó. Y en el año pasado, ¿qué ocurrió? Tuvimos grandes inundaciones en la provincia de Buenos Aires. El candidato oficialista era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli. Así quedó la provincia. Mientras la ciudad de Buenos Aires ya no se inundaba. Entonces, ya para la estrategia que tenía siempre el peronismo, de ir y ponerse las botas y estar al lado de la gente, ahora había una alternativa. Guápate, Buenos Aires ya no se inunda. Y ahora Mauricio estaba al lado de la gente y les decía, yo les voy a solucionar el problema como lo solucioné en la ciudad de Buenos Aires. Se ponía las botas, estaba al lado de la gente en la provincia de Buenos Aires, que era la provincia gobernada por Scioli. Si logras hacer estas cosas, podrás ganar. Y esto fue lo que hizo básicamente Mauricio Macri, ¿no? Creo que ya tengo nada más que 2 minutos, pero el problema es que ahora hay que gobernar. Esto es muy bueno para ganar elecciones. Yo creo que lo que ha hecho Mauricio Macri es sorprendente. A los liberales nos sorprendió. No nos gustaba, ¿eh? La mayor parte de mis amigos liberales estábamos enojadísimos con la campaña de Mauricio Macri. Pero funcionó. También debo decirles que hay un elemento de casualidad. Cristina cometió muchos errores. Podría haber ganado. Cometió errores por peleas internas, etc. Pero, de hecho, la función de Macri funcionó. Hoy tenemos una persona que nos ha devuelto la esperanza. Es impresionante cómo en Argentina ahora creemos que podemos salir adelante. Estamos cambiando, ha vuelto la racionalidad. El INDEC, que mide las cifras de estadísticas, acaba de publicar 4,2% mensual de inflación. Enorme, altísimo, pero verdadero. El INDEC de Cristina mentía. Hemos recuperado hablar con la verdad. Si hablas con la verdad, tenés diálogo. Hemos recuperado el diálogo. Hoy hablas con personas sensatas. Durante 12 años era todo absurdo lo que uno escuchaba y lo que sentía. Con lo cual,
el ánimo que hay en todos nuestros sectores en Argentina es enorme. Cuando salimos al mundo es mucho más alto que en Argentina. Porque en Argentina todavía tenemos un problema que es cómo gobernar. Ah, bueno, me salté una parte. La parte que me salté es que esa fue la estrategia de Macri, pero también funcionó porque los grupos liberales mantuvimos otra estrategia, que jamás íbamos a ganar, pero fue la estrategia de combatir en la calle. Hicimos muchas reuniones y muchas en las redes sociales y logramos hacer varias batallas de discusiones. Esta es toda la organización de los grupos liberales en Argentina, dicho por el gobierno anterior, no por nosotros. Y este fue una persona muy importante también, La Nata, que fue un periodista que básicamente lo que hizo fue mostrar la corrupción todos los días. Durante 2 años, todos los días mostraba la corrupción del gobierno. Y ahí sí se acercaba a la gente, cuando le mostraba que estaban robando. Y nuevamente eso va no a la parte racional simplemente, sino que va mucho a la parte al enojo, a conseguir que la gente se enoje. Y eso es el cerebro primitivo. Con lo cual, por un lado la estrategia de Macri y por otro lado la estrategia de otros sectores en la sociedad. Fue una estrategia compleja y mixta. Pero logramos algunos éxitos sorprendentes. Pero ahora sí me queda muy poquito tiempo y vamos al desafío. El desafío que nosotros tenemos en Argentina hoy, y que tiene ahora Brasil también con el gobierno de Temer, sobre todo si no vuelve Dilma, esperemos que no vuelva Dilma, y el desafío es gobernar, pero gobernar de una manera donde no quedemos como el villano de la película, que no vamos a ser vistos como el ajuste, como los malos. Macri eligió un gradualismo. Prácticamente el ajuste es muy pequeño. No está haciendo un gran ajuste. El déficit este año va a ser igual que el déficit anterior. Y la propuesta es hacer una reducción paulatina del déficit lentamente. Y una reducción de la inflación, que esta va a ser un poco más rápida. Pero no este año. Este año va a haber más inflación que el año pasado. ¿Sí? Y el otro punto es, ok, si logramos salir de la crisis y evitar una crisis, que Argentina iba derecho a la crisis como Venezuela. La película de Venezuela era idéntica a la de Argentina, solo que estaba en la sala de al lado y había empezado 1 hora antes. Nosotros cambiamos de sala, íbamos a Venezuela y sabíamos lo que nos iba a pasar. Con lo cual, lo que hoy está pasando en Venezuela es lo que nos pasaría en Argentina dentro de 2 o 3 años. Macri evita eso. Yo creo que es así, que se evita esa crisis. La pregunta es, ¿vamos a lograr salir de la decadencia? Si lo logramos, va a ser solamente porque logremos algo muy importante. Cambiar esa ecuación donde había 8 millones que aportan al Estado y 20 millones que retiran del Estado, que cobran del Estado. Y para hacerlo tenemos que lograr pasar empleos informales a empleos formales. Sacar 1 millón de empleos públicos y pasarlos también a empleo privado formal. Los planes sociales reducirlos e ir hacia el empleo. Y también incorporar 1 millón de empleos nuevos que va a tener que generar para los jóvenes en los próximos 4 años argentinas. Es decir, necesitamos 4 millones de empleos. Si nosotros hablamos del ajuste y de todo lo que vamos a sacar, somos los malos de la película. Con lo cual lo que tenemos que pensar es en la otra parte, en hablar cómo vamos a hablar permanentemente de crear empleo. Creo que lo positivo que tenemos que para mostrar los liberales son todos los ejemplos realmente exitosos. Cada vez que empiecen empresas nuevas a generar empleo, cada vez que haya más éxito, aprovechar el éxito que han tenido en otras partes del mundo. Y así vamos a lograr que los que aporten al Estado crezcan y se reduzcan los que reciben del Estado. Si luego lo logramos en otro periodo electoral adicional, entonces vamos a obtener finalmente un equilibrio real, donde haya más gente aportando, más gente que le pese el Estado, que le duelan los impuestos, y menos gente que reciba dinero del Estado. Y ahí tenemos más chances de que esto sea sustentable en el tiempo. Si comparo con Estados Unidos, Argentina debiera tener 20 millones de personas trabajando en el sector privado formal, en lugar de 8. Es decir, que tenemos un desafío para adelante enorme. Y si miramos las empresas donde se crean empleo, esto es un dato muy importante. Hay que tratar de mirar dónde está el futuro. Si miramos el futuro, no está en las empresas viejas.
todas las empresas que tienen más de 10 años o más de 5 años en Estados Unidos han perdido empleo en término neto en los últimos 20 años. En las recesiones caen fuerte y en las expansiones no crecen o crecen muy poquito. ¿Quién entonces crea empleo? Las empresas jóvenes, las empresas nuevas. De manera tal que no sirve proteger lo que ya existe. Lo que sirve es sacarle los problemas a las empresas del futuro, abrir las economías, imitar a la Alianza del Pacífico, ¿sí? Los tratados de libre comercio. El gran desafío nuestro es mostrar que eso es posible, es mostrar que tenemos chances de hacer de nuestros países que sean competitivos, no que puedan competir en el Mercosur. Mercosur, competimos entre nosotros, nuestra productividad es bajísima. México compite con Estados Unidos. En 7 años, México multiplicó por 7, en 20 años, México multiplicó por 7 las exportaciones al mercado más competitivo del planeta, a Estados Unidos y Canadá. La gente de izquierda decía que eso era así, podía ser, pero solamente si exportaba materias primas, commodities. En realidad, México exporta 75% de manufacturas. Si miramos el caso de Chile, han hecho 80 tratados de libre comercio, exportan al mundo entero. Si miramos todos los países de la Alianza del Pacífico, está pasando lo mismo. De manera tal que nuestro gran desafío es transformar al Mercosur en un gran área de libre comercio y que multiplique el libre comercio con muchos otros países. Miren en qué se genera el empleo. Por supuesto, nuestros políticos hablan siempre de la manufactura, de la industria. Eso es muy pequeño. Los nuevos empleos están en el comercio minorista, están en los servicios financieros, en todo lo que sea las nuevas temas cuando el mundo empieza a hacerse rico, lo importante empieza a ser en qué usamos nuestro tiempo libre. El fútbol, el cine, eso es lo que más está creciendo. Una sola película de cine genera un blockbuster, una película exitosa en Estados Unidos o China o la India, genera puestos de trabajo para 12.000 personas. Imagínense, para obtener lo mismo en la industria es prácticamente muy, muy difícil. Y si miramos todas estas cosas, entonces, en Argentina hicimos un cálculo y en 4 años necesitamos solamente 100.000 millones de dólares. No es una cifra tan grande y es perfectamente factible. Y ese es finalmente nuestro gran desafío. Ahora, y termino con esto. Como liberales en el mundo, creo que nuestro enorme desafío, y vuelvo al inicio, es entender por qué hemos perdido la batalla a pesar de haber ganado en la realidad, a pesar de haber triunfado en haber combatido la pobreza, haber multiplicado la riqueza en el mundo entero, a pesar de que en cada lugar donde las ideas de la libertad se instalan, tiene un éxito fenomenal. Sin embargo, en el relato, en el discurso, en la mente de las personas, venimos perdiendo desde hace muchas décadas. Y lo más grave es que yo veo ahora a Estados Unidos y veo a Sanders, veo a Hillary y veo a Donald Trump y veo que nuevamente estamos perdiendo nuestras ideas. Con lo cual creo que nuestro desafío es analizar a los que nos ganaron y fundamentalmente mirar a Gramsci. Y con esto quiero aplaudir al ILF y a todas las iniciativas y a la Fundación Naumann y les pido que apoyen fuertemente todas estas iniciativas porque es fundamental tratar de debatir con las ideas, pensar entre nosotros, no ocultar nuestros problemas, sino tratar de encontrar cuáles son las nuevas frases, la nueva forma de justificar la justicia vista como la vemos nosotros. Dar la batalla ética, dar la batalla moral, no hablar simplemente de números como economistas. Necesitamos más psicólogos, necesitamos cineastas, necesitamos marketineros, necesitamos gente del fútbol, necesitamos gente del arte, guitarristas, necesitamos Pablos Milaneses o necesitamos como Silvio Rodríguez en Cuba. Necesitamos tomar la cultura. Y como dice Gramsci, si tomamos la educación y la cultura, el resto se da por añadidura. Gracias. Se me fue el tiempo.
Muy bien, Agustín, muchas gracias por su charla genial, sencilla, objetiva, muy didáctica. Y tenemos algunas preguntas para vos. Bueno, la audiencia le felicita, como yo hice muchísimo. Bueno, segundo Ernesto Laclau, que citaste, que mencionaste, el populismo unifica demandas que el sistema no satisface, lo vuelve vacío el significado de justicia. Según vos, ¿cuál discurso y cuál actitud los liberales brasileños pragmáticamente pueden tener para tener votos suficientes para gobernar y legitimar los ajustes liberales en Brasil? Bueno, yo creo que de nuevo tenemos que pasar a analizar las palabras. Yo creo que no hay que usar más la palabra ajuste. Es un desafío, no sé cómo hacerlo, pero creo que es una palabra que va en contra nuestro. Nosotros tenemos que tratar de encontrar la manera, por ejemplo, de lograr mayor justicia, en nuestros términos, combatir la corrupción, achicar el Estado federal porque está lejano a la gente. Tal vez en Florianópolis, hablar en contra del Estado federal es mucho más fácil que hablar en contra de la persona que te da la cosa aquí al lado. Hablar de que lo pequeño es hermoso, de lo que está cerca, es más fácil de controlar. Creo que ahí tenemos algunos elementos de estar cerca de la gente. El liberal tiene que estar al lado de la gente. Pero mucho no es el discurso, sino también la imagen. Es realmente estar al lado de la gente. Es realmente caminar y escuchar a las personas. Mauricio Macri durante 2 años dejó de leer los diarios. Lo que hacía era percibir la Argentina hablando con la gente. Solamente. Caminar, recorrer y hablar con la gente. No el discurso intelectual, sino tratar de entender qué es lo que le pasaba, estar muy cerca y al lado de la gente. En discurso intelectual hablamos del ajuste. Si hablamos con la gente, vamos a hablar de cómo solucionamos sus problemas. Vamos a estar pensando en solucionar los problemas de las personas. Pero yo no tengo la solución. Creo que tenemos que encontrarla entre todos con este tipo de debates. Cuando él habla del significante vacío es cierto, porque los intelectuales vieron que las palabras pueden utilizarse porque son muy fuertes. No podemos desechar la palabra justicia. Ellos nos ganaron la palabra justicia al agregar el adjetivo social. Nosotros tenemos que recuperarla y decir que la justicia es meter preso al delincuente. Y entonces meter presos a los políticos delincuentes y meter presos a los empresarios delincuentes. Y ahí tenemos que recuperar la palabra empresario. Pero ahí tenemos que diferenciar. Yo utilizo, por ejemplo, un video que muestro empresario versus empresaurio. Y como dijeron hoy muy bien aquí, me parece que fue Matar, que decía, un hombre que trabaja en la obra pública no es un empresario. Eso hay que recalcarlo. Es un empresaurio. ¿Sí? Y el empresario, en cambio, son los que generan cosas nuevas, los que inventan los celulares. Y estos personajes que además son muy interesantes porque todos ellos, hoy en día, ayudan muchísimo y están pensando, por ejemplo, cómo eliminar el hambre en África. Mostrar cómo el empresario que es multimillonario, joven, por ejemplo, el que vendió WhatsApp en $16.000 millones. Bueno, hoy está aportando a PriceX, una organización que va a dar $10 millones al que logre eliminar la malaria en África. Otros $10 millones al que logre eliminar el problema del agua en África. Entonces tenemos que recuperar nuestros valores, recuperar la figura del empresario, recuperar la justicia. Creo que ese tipo de cosas. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un montón de preguntas acá, pero no tenemos tiempo, lamentablemente. Así que le agradezco muchísimo por su charla y por nos mostrar un camino para salir de esta oscuridad que el populismo latinoamericano nos pone. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Y los que quieran seguir el diálogo, estoy siempre en Facebook y en Twitter. En Twitter se los puse así, es @aechevarne, y en Facebook con mi nombre. Gracias. Muchas gracias.